Buenos días, bendiciones para todos. Esta mañana estamos estudiando la lección número 26 de nuestro libro El Sendero de la Verdad número 9. Y esta lección se titula ¿De qué lado estás? Y prepárense con abrir sus Biblias en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, allá tenemos Biblias. Malaquías, vamos a leer diferentes partes de Malaquías, son solamente 3 páginas en mi Biblia. Es un libro relativamente corto, son 4 capítulos y 2 de esos capítulos bien cortos. Malaquías está justo antes de Mateo en el Nuevo Testamento. O sea, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y son solo 3 páginas. Vamos a empezar con una corta oración. Señor nuestro Padre Dios, en esta mañana nos entregamos a ti, como todas las mañanas, Señor, para decirte que tú eres nuestro Dios. Te reconocemos también como nuestro papito, porque dice la palabra que de tal manera nos has amado tú, que somos llamados hijos de Dios. Por eso te decimos nuestro Padre Celestial. Jesús nos enseñó a orar a nuestro Padre Celestial. Y te hablamos a ti, Señor, con toda humildad, con toda gratitud por todas tus bendiciones y suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo para tocar nuestros corazones, nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a que la palabra que vamos a recibir podamos hacer la vida, no solo en esta semana que viene, sino que constantemente, Señor, andemos en tu verdad, a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús el Nazareno. Amén y amén. ¿De qué lado estás? El versículo para memorizar está en Malaquías capítulo 3, el verso 18. Malaquías capítulo 3, el verso 18 dice: entonces se volverán y entenderán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Amén. El propósito de esta lección es que tú, mi hermano, tú, mi hermana, amigo, amiga, aprendas a distinguir entre lo bueno y lo malo según la palabra de Dios y escojas de qué lado estás. Amén. En la introducción que fue escrita esta lección fue escrita por el pastor José Barrientos de Guatemala, y en la introducción vamos a hablar de que el pueblo de Israel y Dios constituyen un modelo de la relación de Dios con el ser humano en general. Este libro de Malaquías nos apunta hacia la redención del hombre y esta obra redentora viene de Dios. Amén. Y vemos que este libro tiene un mensaje a los sacerdotes. Y el capítulo 3 del libro de Números, no lo vamos a leer. En el capítulo 3 de Números, usted léalo en su hogar, por favor. Se describe el plan de Dios para la tribu de Leví. Leví es el tercer hijo de Jacob. Y Dios dispuso que la tribu de Leví iban a ser los sustitutos por todos los primogénitos en Israel que no murieron. Y esto se refiere cuando salieron de Egipto. Los egipcios primogénitos murieron, pero los primogénitos israelitas no murieron. Entonces la tribu de Leví vino a sustituir a todas estas personas de todas las diferentes tribus que no habían muerto. Dios los apartó para él y de ahí vienen los sacerdotes.
Entonces vemos que Dios les dio responsabilidades específicas a este grupo apartado de gente que los conocemos como los sacerdotes. Y este compromiso no era solamente un compromiso con Dios, que definitivamente esa era la parte más importante del compromiso, su relación, su compromiso con Dios, pero también era un compromiso con el resto del pueblo de Israel, con la nación de Israel. Vamos a ver el primer punto que dice que esperaba Dios. Y vamos a leer el capítulo 2 de Malaquías. Es un poquito largo, los versos 1 al 10. Y capítulo 2 de Malaquías, versos 1 al 10, la palabra del Señor dice: Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Si no oyen y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré su bendición. Y aún las he maldecido porque no se han decidido de todo corazón. Amén. He aquí, yo les dañaré las semillas y les echaré al rostro el estiércol de sus animales sacrificados, y serán arrojados juntamente ustedes con el estiércol. Y sabrán que yo les envié este mandamiento para que sea mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que tenga reverencia de mí. Y tuvo temor, tuvo reverencia de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartarse de la iniquidad. Gloria al Señor. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, yo también les he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley han hecho diferencia de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No les ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Amén. Un pasaje bastante duro, Impactante, exactamente. Fuerte. Aquí solo lo voy a repetir. Los sacerdotes se esperaba que hablaran sabiduría. Y dice que pudieran guiar al pueblo acerca de la palabra de Dios. En muchas iglesias, ¿qué es lo que se enseña? Se enseña acerca del conocimiento humano, se habla de filosofía. Yo no estoy diciendo que esas cosas son totalmente malas, pero la iglesia es el lugar para hablar acerca de la palabra de Dios, para conocer mejor a Dios. A mí no me importa conocer mucho de Sócrates, no me importa mucho de leer de personas sabias o que son consideradas sabias humanamente. Yo quiero aprender más de Dios, quiero aprender más de su palabra. Y el lugar ideal es la iglesia. Amén. Dios advertía sobre la necesidad de que los sacerdotes cambiaran su actitud para que no fuera necesario el castigo que se había anunciado. El siguiente punto dice: ¿a quién habla hoy? Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, muchas de las responsabilidades
fueron aclaradas y entendemos que el rol de los sacerdotes fue delegado a los pastores o a las pastoras. Pero también fue aclarada la responsabilidad que tenemos todos nosotros los que decimos creer en Jesús como un real sacerdocio. En otras palabras, tú mi hermano, tú mi hermana, tanto como yo, somos sacerdotes delante del Señor. Amén. Real Amén. sacerdocio. Amén. Aleluya. Los sacrificios de animales resultaron insuficientes por la corrupción de los mismos sacerdotes. Y más adelante vamos a ver qué los empujó a este nivel de corrupción. Y los sacerdotes se desviaron, así también los sacerdotes desviaron al pueblo. Y estos sacrificios de animalitos que Dios había pedido desde un principio fueron sustituidos por un cordero sin mancha. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Hijo de Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en Hebreos la Biblia dice que ya no es necesario hacer más sacrificios. Ya no es necesario más matar a un animalito. Porque Jesús es el sacrificio completo y perfecto delante de Dios. Suficiente para todos. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesús. Creer en Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Jesús dio el mandato a todos de ir y hacer discípulos. Esto está en Mateo 28, los versos 19 al 20, lo he resumido brevemente. Y la nueva organización que es responsable de esta gran comisión el día de hoy es la iglesia. La iglesia de Jesucristo. Esto no se trata de denominaciones. Esto se trata de la iglesia que está siguiendo a la palabra de Dios, la iglesia que está hablando de Jesucristo, está hablando de nuestro Padre Celestial y de la obra del Espíritu Santo. Amén. Discipulando, ¿verdad? Discipulando. Gracias, hermano Raúl. Sería muy fácil descargar esta responsabilidad en los pastores nada más. Y es obvio que hay muchos pastores que toman esta responsabilidad, la están asumiendo, pero siguiendo el ejemplo del sacerdocio, que asumió Josué, él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto está en Josué 24:15. Hermanos, hermanas, tú y yo somos real sacerdocio. Nosotros somos una nación santa. Así es. Esto está en 2 Pedro 2:9. No lo estoy leyendo todo el versículo, pero... Oh, gracias, hermano, perdón. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Aleluya. Y otra vez para repetirlo, somos real sacerdocio, somos una nación santa. Y Pablo, el apóstol Pablo, reconoce nuestro privilegio compartido. Quiere decir todos. No hay ya judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Amén. Y Malaquías nos motiva a hacer esta pregunta que hace el pastor Barrientos. ¿Estás cumpliendo tu rol sacerdotal, mi hermano, mi hermana? ¿Estás cumpliendo tu rol sacerdotal individualmente en tu hogar como la primera instancia? Y luego estás cumpliendo con tu papel sacerdotal, tu responsabilidad sacerdotal con los demás. ¿Estás levantando tu mano para decir algo? Sí, perdón. Sí. No, está bien. Pastora, yo he notado, y corríjame si estoy mal, pero he notado, y aquí es el foro donde discutimos esto. Eso es lo que yo he notado. Noto que la gente no quiere tener ningún cargo. La gente viene, escucha y se va.
y hasta ahí nomás llegó el asunto. Pero no queremos, eso que tú has dicho, estamos asumiendo el rol sacerdotal, eso ya para ellos es no, hombres, eso no es para mí. No están hablando conmigo. Y esa es la mala enseñanza que hemos hecho por las décadas o centenares de años, creo yo. Correcto, No sé si lamentablemente. Nos deshacemos de eso rapidito, porque nosotros nada más somos audiencia. Venimos, sentamos, oímos, nos vamos. Y eso es, sí vamos todos los domingos. Imagínate tú por todos los días que no estamos ahí. Sí, desafortunadamente esto viene desde algunos siglos atrás, que la iglesia solamente era un lugar donde la gente iba, por lo menos en las iglesias protestantes, iban, escuchaban en su propio idioma, y el pastor o el maestro era el que hablaba, y terminaba todo y todos se iban a su casa. En la iglesia católica fue mucho peor, porque en la iglesia católica iban a la iglesia y el sacerdote ni siquiera hablaba en el idioma que ellos entendían, hablaban en latín, creyéndose la mentira de Satanás que les dijo, oh, el diablo no entiende el latín. El pueblo no entendía el latín. ¿Y quién se puso a pensar en eso? ¿Cómo había crecimiento? Por miles de años, casi los 2000 años de la iglesia católica obviamente todavía existe, pero imagínense, hasta 1960 y pico, se me olvidó el año, la iglesia todavía era en latín. Y ese es el modelo, un sacerdote hablando, el pueblo sentado, que muchos hasta se duermen y después se van a su casa. Pero este no es de ninguna manera el modelo de Jesucristo. Con Jesucristo, Él los tenía sentados a sus pies, cerca de Él. Yo he cambiado este modelo. Ustedes ven que en la iglesia yo les pregunto, yo les permito que hablen. Para mí lo más importante es la enseñanza que la prédica, porque en la prédica no están permitidos hablar. En la enseñanza sí. Entonces, aunque sí me han criticado, me han juzgado algunas personas, pero ese es el modelo de Jesucristo, que todos participemos, así aprendemos mejor. Y no solamente que usted venga a aprender y escuchar y se le olvide. ¿Por qué tanto les pido que tomen nota? Usted tiene que tener su cuaderno y su bolígrafo y tomar nota. En la asamblea del distrito yo estaba tomando nota. Porque para mí las palabras de estos hombres de Dios son importantes, porque Dios me está hablando a través de ellos y obviamente va a contener la Biblia. Amén. Y no quiero extenderme mucho más, tengo mucho más que decir al respecto. Perdón. Pero vamos a ir ahora a Malaquías capítulo 3, los versos 1 al 6. Y dice la palabra del Señor así, Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a ustedes para juicio, y será pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo reverencia de mí o temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén.
esta escritura no se ha cumplido en su totalidad. ¿A quién va dirigida esta profecía? En los versículos 3 y 5 dice: el juicio para el cual vendrá el Señor es para todos. Su propósito, me he perdido, perdón. El juicio para el cual vendrá el Señor es para todos. Su propósito es dar el justo castigo a quienes desobedecen el mandato de Dios. Y el verso 5 hace una lista de conductas pecaminosas, pero no es obviamente una lista completa. Pero es necesario decir que nada de lo que ofende a nuestro Dios será dejado de lado. No va a ser ignorado por Dios. Vivimos en un mundo, y estoy leyendo lo que dice el pastor Barrientos, vivimos en un mundo en el que la perversidad se manifiesta en todos los ámbitos de la humanidad y de forma creciente. El aumento de recursos tecnológicos ha favorecido que actos delictivos y criminales se hagan más complejos, insospechados y más crueles. El siguiente punto dice: retener el diezmo o no dar el diezmo es una práctica dañina. Vamos a leer Malaquías 3 al 6. Del 7 al 10, 12. Malaquías 3, del verso 7 al verso 12. Amén. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron, o sea, no las obedecieron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? Y Dios lo responde claramente: en sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición. ¡Qué palabra más dura! Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, y tampoco su vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán: bienaventurados o benditos, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí estamos viendo que no dar los diezmos se toma como un robo a Dios. Ahora imagínense que el robo siempre se ha criticado. Desde muy chiquito se le enseña a los niños: no debes de robar. Pero personas adultas y con buen entendimiento están robando a Dios. ¡Qué manera de engañarse a sí mismos! El no dar el diezmo, al no dar el diezmo, el pueblo, si el pueblo no da el diezmo, los sacerdotes se vieron obligados a buscar otras alternativas, y es ahí donde ellos, los sacerdotes, se corrompieron. O sea, el no dar el diezmo daña al pueblo y daña al sacerdote mismo. El pastor Barrientos dice: el programa de principios bíblicos Cultura Financiera utiliza una frase reveladora de lo que sucedió a Israel y que sucede igual hoy en día. El uso del dinero es una manifestación externa de lo que hay en el interior.
O sea, si estoy gastando mi dinero en ropas finas, en zapatos muy caros, en joyas, ¿eso qué demuestra? Que en mi corazón yo me preocupo de mí misma. Exacto, hermano, la autoidolatría. Si estoy gastando mi dinero en casas, en vehículos, tal vez me estoy metiendo en deudas muy grandes, en fin, ¿qué es lo que me está importando a mí? La apariencia. El yo. O tal vez la satisfacción de sí mismo, ¿verdad? Exacto, el yo, como lo dijo el hermano Rogelio, autoidolatría es robar, o sea, es robarle a Dios y gastar el diezmo en lo que yo quiero. No es correcto. Nadie dice que sea malo el tener, pero también como dice usted, el robar a Dios, eso siendo malo. Exacto, exacto. Es en lo que debemos, ¿cómo se dice? Enfocarnos, que no solo es yo y yo. Yo quiero aclarar que el diezmo es el 10%. Si usted gana $1,000, trae $100 a la casa de Dios. Y de esos $100, usted los tiene que entregar a la iglesia. Usted no tiene que decidir cómo se va a gastar ese diezmo. Porque si no, usted verdaderamente no está dando el diezmo. Y porque la gente se preocupa muchas veces. Doy el diezmo, pero los encargados de los diezmos, ¿cómo se dice? De las finanzas, se lo gastan, lo toman para ellos. Entonces ahí uno está mal. Uno da y a uno no le debe de preocupar. Exacto. La forma en que se maneja lo demás. Eso se lo deja a Dios. Exactamente. Hay que dejar que Dios juzgue cómo esa persona, esos administradores están malutilizando o están corrompiéndose ellos mismos. Eso hay que dejárselo a Dios. Nosotros no nos toca juzgar, a nosotros nos toca ser fieles. Dios les hace consciente al pueblo, dice el pastor Barrientos, que algunos son codiciosos y otros no tienen fe, del daño que produce a la persona, a la comunidad de fe y a la sociedad misma el no dar los diezmos, y Dios les reprende duramente. Pastor Barrientos continúa y dice: quien no da el diezmo piensa que se beneficia a sí mismo. O sea, me estoy ahorrando mi dinero. Sin embargo, se está castigando a sí mismo. Al ser rechazado por Dios, priva a su familia de bendición y también limita a la iglesia. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí que es necesario. En nuestras iglesias hispanas, las iglesias latinas son las iglesias con menos recursos de dinero, porque desgraciadamente la gente se ha creído en la gran mentira de que nosotros, después de Jesucristo, y que no somos judíos, no deberíamos dar el diezmo. Porque dicen que Jesucristo no enseñó acerca del diezmo. Esa es una muy mala enseñanza que Satanás ha permitido que prevalezca entre nosotros, el pueblo latino, para mantenernos bajo maldición financiera. Y no solo la maldición financiera, sino la falta de bendición espiritual. Y de esto debemos ser muy conscientes. Las iglesias latinas están creciendo, pero a nivel de números de la gente que se está convirtiendo, y por eso damos la gloria a Dios. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero a nivel financiero, las iglesias están sufriendo, las iglesias latinas. Y esto es prevalente, no solamente las iglesias latinas en los Estados Unidos, sino nuestras iglesias en Latinoamérica. Pero si usted se fija, los pastores ladrones, los que están predicando la doctrina, la falsa doctrina de la prosperidad, esas iglesias sí se están llenando de dinero, pero esas iglesias no hacen mucho trabajo de evangelismo, ni tampoco están enseñando la palabra de Dios sin adulterar. Así que tenga cuidado, tengan mucho cuidado.
Dice que en nuestros días algunas congregaciones son señaladas, y aquí estamos hablando, de tener mucho dinero, pero que les están acusando también de usar el dinero ilegítimamente, o sea, la corrupción. Pero eso a nosotros no nos debe impedir a que nosotros seamos fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Porque eso, el diezmo, la ofrenda, es lo que le corresponde a Dios. Y no debe ser utilizado en ninguna otra cosa que no sea para la obra de Dios. Y al finalizar este punto dice, Dios es el que juzga nuestras acciones. Nosotros debemos dar a Dios lo que es de Dios. Y esto tiene bendición. Si lo damos con alegría, dice la palabra de Dios, Dios bendice al dador alegre. Amén. Pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿cómo está tu compromiso sacerdotal como dador delante de Dios? Yo, gracias a Dios, tengo la conciencia muy limpia. Yo doy desde que yo empecé a trabajar muy chiquita, a los 10 años yo empecé a trabajar. Y yo me acuerdo que mi primer sueldo, el primer dinerito que gané, yo no se lo di a mi mamá, se lo di a la iglesia. Y todos mis primeros trabajos siempre ha sido así. Mi primer salario entero yo se lo doy a la iglesia, es mi primicia. Pero siempre tengo apartado mi diezmo, la 10ª parte de lo que yo gano. Quiero decirles en esta parte que este libro de Malaquías sí fue muy seriamente tomado en cuenta por los sacerdotes. De hecho, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Jesús incluso les dijo, ustedes hasta el cominito, la pimientita, la sal, todo eso están dividiéndolo en 10 y dando su diezmo. O sea, se fueron a un extremo. No lo dijo criticando ni juzgando de ninguna manera, pero fue interesante conocer esta parte de los sacerdotes que hasta lo mínimo diezmaban. Entonces, Jesús, es correcto, no enseñó acerca de los diezmos. Usted se preguntará, ¿por qué? Para Jesús ya no fue necesario enseñar acerca del diezmo ni las ofrendas, porque el pueblo de Israel lo habían aprendido muy bien para cuando Jesús vino. Porque supieron para entonces que las razones de los juicios de Dios, los castigos de Dios sobre el pueblo de Israel había sido también por su infidelidad en dar sus diezmos y sus ofrendas. Todos lo habían entendido, no solo los sacerdotes, sino que todo el pueblo de Israel fue muy fiel en dar sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Amén. El tercer punto dice el mensaje a los que temen a Jehová. Y vamos a leer solamente el versículo 15 del capítulo 3. El versículo 15 del capítulo 3 de Malaquías dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estas son palabras que nos dan a entender que el pueblo tenía desconsuelo, había frustración para los que actúan correctamente. Todavía existe. Sí, Uh-huh. Es eso que has leído, todavía existe. Sí, sí, correcto. O sea, esa manera de que se te baja el espíritu, de estar animado, La autoestima. la autoestima, porque tú ves como los otros que Esperan están los haciendo hermanos. mal, todavía les va bien. Pero sigue, qué interesante. Hay un historiador que se llamó Lord Acton y él escribió, después de hacer un análisis de la historia de la humanidad en general, ¿no? Dijo, el poder tiende a corromper. Eso es correcto, eso se ha visto muchas veces, ¿no?
y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuántas naciones hay en este momento, 2021, que tienen poder absoluto y son países totalmente corrompidos donde la gente está sufriendo y están muriendo? El Señor Jesús también lo dijo de una manera diferente en Mateo 20:25. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de sus pueblos. Y la verdad es que hoy hay personas jóvenes que aspiran a vidas perversas porque en ese estilo de vida hay prosperidad. No voy a decir ningún nombre, pero nosotros conocemos mi familia de un joven que tenía un pariente que estaba muy mal, su vida era un desastre total. Y cuando era joven, este muchacho lo veía a su pariente y quería ser como él. ¿Por qué? Porque este muchacho, rodeado de chicas muy lindas, estaba tomando, tal vez hasta manejaba un buen carro. Entonces el jovencito, mi tío, creo que era su tío, no me acuerdo muy bien, y quería ser como él. ¿Y qué pasó un día? El tal pariente apareció muerto en las gradas, sobredosis de drogas y con la mezcla de alcohol. Ese es el final que deberíamos de apuntar a las personas que tienen estos deseos de vivir este tipo de vidas perversas. El final va a ser de muerte. Desgraciadamente, esa es la conclusión según la palabra de Dios. Pero hay un mensaje de esperanza. ¿Para quién es el mensaje de esperanza? Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versos 16 al 18. Y si rápidamente alguien me puede dar la hora, por favor. Malaquías. Tiene más de 15 minutos. Ok. Malaquías 3, Malaquías capítulo 3, versos 16 al 18. La palabra del Señor dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y entenderán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hasta entonces. Sí, está hablando a un remanente. Y vamos a leer lo que dice el pastor Sarmiento acerca del remanente. El remanente es el segmento, es la parte del pueblo que pese a todo lo malo que acontece a su alrededor, se preserva agradando a Dios. Ese es el remanente. Estos sin duda son los que son de quienes los poderosos creen aprovecharse. Y estas personas, este pequeño remanente, están dispuestos a cumplir la palabra de Dios y son los que atienden o obedecen los mandamientos de Dios. Gloria al Señor por ese remanente. Este pasaje se aplica todavía al día de hoy. Unos reciben los diezmos y los administran mal. Y por otro lado, otros deciden, a causa de ver a estas personas administrar mal, no dar el diezmo. Pero siempre hay un remanente fiel que sigue diezmando a pesar de que hay ratos que no parece ser lógico, pero ellos saben que están dando su diezmo a Dios, a nuestro Señor. Y esto es importante reconocer. Jesucristo es el que creó la iglesia, para que la iglesia continuara con la obra que Jesús había empezado, para que la iglesia se someta a la voluntad de Dios y siga dando un testimonio de fe y de valor. Pedro dice
Pero también si alguna cosa padecen o sufren por causa de la injusticia, benditos son o bienaventurados son. Por lo tanto, no se amedrenten por temor de estas personas. El siguiente punto es cómo se manifiesta esta esperanza. En Malaquías nos narra acerca de los que temen a Jehová y profetizó acerca de lo que Dios va a hacer. Esto vamos a leer Malaquías 4, los versos 1 al 6, o sea, hasta el final. Y dice la palabra del Señor: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, es paja seca. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerán salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sí, de veras, wow. Entonces, lo primero que vemos es que se escribirá un libro, la preservación de la fidelidad para memoria de los que son fieles a Dios y este remanente, ¿no? Y también fueron descritos, estas personas fieles fueron descritos como su especial tesoro. Por eso es importante entender el contexto. A muchas personas solo les gusta decir mi especial tesoro y se quedan con eso. Y no son fieles en su diezmo, perdóneme, no se engaña a sí mismo. Esto es para el remanente fiel. Ellos sí son el especial tesoro de Dios. Serán perdonados. Y entonces ellos van a poder distinguir entre el que es el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Y también para ellos nacerá el sol de justicia y serán muy felices. Amén. Gloria al Señor. El último punto, ¿cuál será la suerte de los soberbios? Yo quiero solo recalcar que la misericordia de Jehová es grande. Él siempre pone, o sea, Dios siempre pone al alcance de su creación una alternativa de salvación. Al justo, como acabamos de leer, para que se preserve. Y al soberbio, para que se arrepienta y encuentre el perdón de Dios. En este libro de Malaquías se describen 3 tipos de personas. Los que son dirigentes y desatendidos. Dice dirigentes desatendidos. El siguiente son el montón perverso, codicioso y soberbio. Y tercero, los que temen a Jehová. Son 3 opciones. La soberbia, dice el pastor Barrientos, ¿verdad? El pastor Barrientos dice: la soberbia, la codicia y la perversidad comunican resultados favorables temporales, es solo por un momentito y su fin es de muerte. Por eso Dios brinda la oportunidad de volverse a Dios, perseverar para alcanzar su perdón y el seguir con la soberbia desenfrenada y sucumbir cuando Dios lo determine y nos lleva al fuego eterno. Eso es lo que debemos de evitar. La conclusión, lo voy a leer.
Estar del lado de Dios es la mejor opción. Aunque sufran, que pasen necesidades, aunque todos se vuelquen contra usted, estar del lado de Dios es la mejor opción. Ser como a Dios le agrada, tanto en nuestro sentir como en nuestro actuar. Dentro de ello, ser fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, sin cansarnos de hacer el bien. Como dice Gálatas 6:9, porque a su tiempo, o sea, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo va a cosechar si usted no desmaya. Para quienes no se cansan de hacer el bien, es para ellos que brillará el sol de justicia. Dios los bendiga grandemente. Si hay alguna pregunta, algún otro comentario. Amén, sí, bastante clara la lección del pastor Barrientos. Gracias, Dios les bendiga grandemente.